Muy bien, gracias. Hans, ahora tiene la palabra. Gracias. Bueno, un poco tomando en consideración lo que decía don Daniel Maribur y don Wilfredo Bacián, a ver, como Estado, y creo compartir aquí con el resto de los ministerios presentes, la intención de sentarnos a la mesa aquí fue esencialmente tener mayor seguridad jurídica para ambas partes y en ningún caso pasar a llevar el convenio 169 ni los principios que él establece. En virtud de eso, cuando tratamos de tener criterios más serios, es la afectación directa. La afectación directa el día de mañana nos va a determinar claramente cuándo va a ser pertinente que una medida se consulte. Y eso es lo que vamos a nosotros a discutir en esta mesa. Cuando tengamos definido eso, efectivamente, ojalá fueran todas las materias, los proyectos de ley o las medidas administrativas fáciles de distinguir, es claramente una afectación directa o no. El mismo relator James Anaya ha señalado que no es lógico entender que todas las materias se deben de consultar. Hay ciertos criterios, entonces la idea es que nosotros en esta mesa podamos definir esos criterios y en los casos que tengamos ciertas dudas, efectivamente nosotros internamente no podemos obligar a otro ministerio a hacer o no hacer, pero lo que ha llevado a la práctica es que todos los ministerios hasta la fecha, cuando hemos tenido alguna diferencia, han tomado nuestra observación y han hecho la consulta. Los criterios que tenemos actualmente, que se basan esencialmente en la legislación nacional, en el 124, son bastante difusos, o sea, no son claros. Por eso, efectivamente, tenemos la interpretación a lo mejor de gobierno, como también la que puedan tener cada uno de los representantes aquí de los pueblos. Pero la idea es que por eso nos sentemos a esta mesa y definamos criterios más precisos y certeros para que no tengamos el día de mañana confusiones y ojalá jamás nos veamos en instancias como de tribunales, pero si es así, bueno, tendrá que ser, si no hay de otra. Pero esa es la idea, o sea, centrando un poco lo que señalé, si nosotros logramos determinar bien qué es lo que vamos a entender por afectación, creo que vamos a solucionar este problema también como que es la pertinencia, o sea, y así será una obligación de nosotros que ustedes también nos puedan indicar, o sea, solicitar a veces iniciar un proceso no de consulta, pero la decisión la tendremos que tomar nosotros. Eso es lo que por lo menos yo entiendo. Muchas Muy gracias. bien, gracias. Iván, te dio la palabra. Iván Chauquilaf, CEPRES. Bueno, la materia de la pertinencia de realizar la consulta o no se relaciona, o quizás es uno de los temas medulares que hay que solucionar o definir mediante este reglamento, ya toda vez que se relaciona íntimamente con los criterios de afectación directa, ¿ya? La pertinencia de realizar la consulta es un tema importante toda vez que hay materias en donde es discutible si es que procede o no procede la consulta. ¿Por qué razón? Porque es discutible si hay afectación directa o no. Ya toda vez que el convenio 169 habla de afectación directa como uno de los criterios para que proceda o de los requisitos para que proceda la consulta respecto de medidas legislativas o administrativas. Y no dice, hace una clara distinción sin hacerla expresamente entre afectación directa y afectación indirecta, ¿ya? Y esto no obedece a una disquisición conceptual de manual para escribir algún tratado de derecho indígena, sino que tiene efectos prácticos. Toda vez que hay algunas leyes, y sobre todo respecto de las leyes, hay algunos proyectos de ley que producen efectos generales. De hecho, los proyectos de ley y las leyes tienen vocación de producir, esa es la finalidad, producir efectos sobre la población, sobre la ciudadanía, ¿ya? Y las leyes que producen efectos generales, tenemos que distinguir si es que procede o no procede la consulta, y para eso tenemos que determinar si hay afectación directa o no. Toda vez que, sobre todo en el año 2011, creo que fue en el año 2011, en donde se discutió o terminó de aprobar la ley o el proyecto de ley que creaba el Ministerio de Desarrollo Social. Ya ese era un caso sumamente discutible,
Ya el gobierno entendió en esa oportunidad que no había afectación directa, pero había organizaciones indígenas que sostenían lo contrario y decían que ese proyecto de ley debía consultarse. Y como esa materia no es clara y no nos permite zanjar de manera clara, tomar la decisión de manera totalmente o absolutamente indubitada, es que justamente estamos sentados acá, tratando de definir esos conceptos clave, y en este caso la pertinencia está muy relacionada con la afectación directa, que entiendo que vamos a discutir, si no es hoy día, mañana o en alguna sesión próxima. Gracias, Iván. Hola. Yo, o sea, lo que queremos como gobierno en el artículo de pertinencia es que supongamos el Ministerio de, no sé si va a ser un buen ejemplo, pero espero que ayude a clarificar lo que nosotros queremos. Supongamos que el Ministerio de Economía, que es donde yo vengo, en un año hace 100 decretos y decide que hay 25 donde, después de analizar la definición de medida administrativa, la definición de afectación directa, esos 25 los consulta, porque el Ministerio sabe que tiene que consultarlos porque corresponde de acuerdo a lo que definimos en el decreto. Van a haber 75 que el Ministerio va a decir que le parece que no hay que consultarlos. Y a lo mejor de esos hay 10 que a los pueblos indígenas les parece que sí debían haber sido consultados, o sea que el Ministerio está cometiendo un error. Entonces yo lo que entiendo que la diferencia es, no que ustedes se opongan a que nosotros como ministerio decidamos que los 25 los vamos a consultar, porque estamos cumpliendo el reglamento. A ustedes les preocupan los 10. ¿Cómo los pueblos indígenas manifiestan que están discrepando, digamos, del ministerio en su evaluación de si hay afectación directa y todo? Entonces tenemos que inventar un sistema que resuelva ese punto, que nos deje tranquilos a todos, porque lo que nosotros en pertinencia estamos diciendo es solamente que el Ministerio de Economía tiene que consultar, o sea, que el Ministerio decide que tiene que consultar los 25, pero eso no quita que no tenga que haber una posibilidad para que los pueblos indígenas discrepen si les parece que el Ministerio de Economía está evaluando mal algunos decretos, que sí correspondía consultar y que no lo están haciendo. No sé si enredemos. Gracias, Marcial, Matías y Paloma. Gracias. Bueno, nosotros, los pueblos indígenas presentes, hemos considerado diversas estrategias para poder mejorar un poco nuestra argumentación, y ya lo planteamos en la mañana, entregamos articulado. Sobre este tema también vamos a entregar una propuesta, yo creo que ahora después de almuerzo. Pero sin embargo, también hemos decidido que hay algunos momentos en que necesitamos soberanamente depositar la argumentación en uno de nuestros asesores. Por lo tanto, le vamos a dar la palabra a Cristian, quien va a hacer una argumentación sobre este tema, sin el ánimo de entrar en un debate jurídico, solamente para que tenga una opinión del punto de vista de todos nuestros pueblos. Gracias. Bueno, Cristian Sangüesa por la Mesa Indígena. Es cierto que la pertinencia de una consulta, es decir, la idea de la realización de esta, tiene que ver con la afectación. Son los dos supuestos básicos de la consulta previa: la existencia potencial de una medida administrativa o legislativa y que ésta a su vez pueda ser susceptible de afectar directamente a los pueblos. Es decir, hablamos de dos supuestos necesarios para que la consulta opere. Desde ese punto de vista es claro que la pertinencia de la consulta tiene que ver entonces con la afectación de la medida en cuestión. La pregunta es con qué otros principios de la consulta se relaciona la decisión o la determinación de la afectación. Desde un primer punto, desde el deber del Estado, no estamos hablando de que la consulta es tanto un deber del Estado como un derecho de los pueblos indígenas, la pertinencia está relacionada tanto con la afectación, pero también con el carácter previo de la consulta. Y la razón es la siguiente: si nosotros tomamos en serio el proceso de consulta, el carácter previo de esta es un indicador de la eficacia que va a tener el proceso de consulta.
Mientras antes se participe a través de la consulta, los pueblos indígenas podrán realizar de mejor manera su aporte y por tanto lograr de mejor medida la finalidad de la consulta, es decir, lograr acuerdo o el consentimiento según sea la naturaleza de la medida en cuestión. Sin embargo, eso que es de oficio de la administración, es decir, decidir lo antes posible a través de la debida diligencia, determinar cómo afecta a los pueblos indígenas, también hay otra faz que es sustantiva de los pueblos indígenas. Entonces, por un lado, podemos decir que la afectación de los pueblos indígenas se determina tanto por esta debida diligencia del Estado, pero también por una determinación propia de los pueblos. Los pueblos son los indicados también para decir cuándo ellos se sienten afectados por una medida, sea de alcance general o particular. Eso al caso no importa. Lo que importa no es la naturaleza de la medida, si es general o particular. Lo que importa para el caso de la naturaleza de las medidas es si es una medida administrativa o legislativa. Hasta ahí llega la discusión. La discusión sobre particular, general, es una cuestión, un apellido que no viene al caso de la discusión. Lo que importa si es que esa medida, la naturaleza jurídica, como lo sabemos, administrativa o legislativa, afecta o no. Esa afectación, como he dicho, entonces, se puede determinar tanto de oficio, a través del ejercicio del deber del carácter previo de la consulta, ha llevado también al plano de la afectación, pero desde los pueblos, con la posibilidad de que ellos exijan, ¿no?, los procesos de consulta, haciendo valer que ellos se sienten afectados, ¿no? ¿Por qué? Porque el estándar internacional que se maneja es que la afectación directa, que por cierto, ojo, es el tema probablemente más líquido del derecho a la consulta previa, es decir, el con menor desarrollo que ha tenido en la literatura, la afectación directa tiene que ver con aquellos efectos o afectaciones que no son susceptibles o no son asumidos por otras personas no indígenas, ¿no? Hablamos, o sea, por un ejemplo banal, ¿no? Si sube el costo de los estacionamientos de una plaza pública, probablemente al indígena y al no indígena les va a afectar de la misma manera. Sin embargo, si existe un rehue en una zona pública y se está pensando removerlo, obviamente no afecta de la misma manera que el indígena. La pregunta es, ¿puede calificar esa afectación a priori el gobierno? No. De modo que son dos tipos de afectaciones. De modo que la pertinencia opera de oficio por el Estado y a solicitud de los pueblos indígenas. Gracias. Muy bien. Paloma, por favor. Después Matías. Bueno, aquí el abogado se adelantó un poco a lo que ya había dicho también Cecilia, citando el convenio. Aquí hay temas en cuestión que son las costumbres, a la que está aludiendo el abogado, las identidades, las creencias, en tanto hay tótemes o hitos religiosos que hay que respetar, el cual el Estado desconoce, hay sitios arqueológicos, hay territorios. Y ante todo, más allá de eso también, si bien se puede afectar un individuo de cierta comunidad, también el hecho de pertenecer a una comunidad, el hecho de ser un pueblo, eso también es decidor, porque aquí, digamos, el tema en cuestión es si el Estado va a invertir o va a proceder a hacer algún tipo de modificación en estos sitios. La verdad es que no se afecta directamente a una persona, se afecta a una comunidad completa que está en su modo de vivir acostumbrada a vivir en comunidad. Entonces, ahí es un tema delicado también, en tanto particulares pueden tratar de conseguir beneficios de un recurso natural o como se le llame, en desmedro de la comunidad que funciona en su conjunto, no funciona como individuo. Gracias. Muy bien. Gracias, Paloma. Matías tenía la palabra. Matías Abogavir, Ministerio de Desarrollo Social. Yo insisto, yo creo que estamos de acuerdo en general. O sea, cuando hay afectación directa, hay que consultar. O sea, cuando hay la afectación directa y se cumple con la definición de medida administrativa, se debe consultar. Ahora, y como dijo Mónica, que yo creo que es un poco lo que, creo que es lo mismo que de alguna manera se ha planteado, es una cosa es que los ministerios que tengan dudas de sus medidas le puedan consultar a una unidad dentro de la orgánica ministerial, ¿cierto? Si esa medida que ellos tienen dudas se afecta a los pueblos indígenas, porque por no tener experiencia en materia indígena,
no manejan esos antecedentes, pero otra cosa también es que los pueblos indígenas tengan el derecho o el espacio también de solicitar la pertinencia de iniciar un proceso de consulta,